Muy buenos días, estimados estudiantes del tercero de secundaria. El día de hoy dibujaremos vectores en forma polar. Como habíamos dicho en la anterior clase, un vector en forma polar está indicado de la siguiente forma. Se escriben entre paréntesis dos de sus elementos, primero su módulo y luego su dirección. El módulo, que en este caso es de 7 unidades, nos indica la medida del vector, y el ángulo de 60 grados nos indica su dirección. Este es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal o eje X. El primer paso es entonces trazar el eje X, que será nuestro eje de referencia. Trazamos por tanto una línea horizontal que será para nosotros el eje de referencia o el eje X. Como segundo paso, nosotros colocaremos un punto de inicio, es decir, será el punto donde se origina el vector. Nosotros lo colocaremos en este punto. Ese será el punto donde nazca o se origine el vector. A continuación debemos medir el ángulo de 60 grados. Recordemos que este ángulo es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Por tanto, utilizando nuestro transportador, mediremos el ángulo de 60 grados. Colocamos el centro del transportador de manera que coincida completamente en el punto de inicio. Ahí podemos observar el centro del transportador está colocado justamente en el centro o en el punto de inicio. Medimos el ángulo de 60 grados. Con mucho cuidado, ya que en esta parte debemos tener mucha precisión. Ahí muy bien, ahí tenemos el ángulo de 60 grados. Y para no perder esta dirección vamos a colocar una pequeña marca que nos indique hacia dónde se dirige el vector. Solo una pequeña marca que nos indique dónde se ubica el vector. Muy bien. Una vez colocada esta pequeña marca, nosotros ya podemos retirar nuestro transportador. Y a continuación mediremos con una regla la longitud del vector. Como aquí nos indica que es de 7 unidades, nosotros mediremos exactamente 7 centímetros. Por tanto, colocamos la regla de tal manera que el 0 coincida en el punto de inicio. Y el otro extremo que coincida en la pequeña marca que colocamos para medir el ángulo de 60 grados. Ahí, exactamente en ese lugar. Una vez ubicada nuestra regla, trazamos una línea recta que constituirá nuestro vector, desde el 0 hasta 7 centímetros. Tenemos que tener mucho cuidado en esta parte para no pasarnos ni un solo milímetro. Una vez que hemos utilizado la regla, podemos retirarla. Esta pequeña marquita que hicimos al principio la podemos borrar, ya no la necesitamos. Y como un vector es una flecha o un segmento de recta dirigido, colocamos una pequeña flecha en la punta o en el extremo de esta línea recta. Muy bien. Este sería para nosotros el vector A. También es importante, antes de concluir nuestro dibujo, el indicar el ángulo del vector. Este ángulo es de 60 grados y lo vamos a marcar en esta parte. Es el ángulo que forma el vector con el eje X. Colocaremos por tanto el ángulo de 60 grados.
Y para que este ángulo quede muy bien observado en nuestro dibujo, vamos a marcarlo con una forma circular que indica dónde comienza y dónde termina este ángulo, de la siguiente manera. Ahí tenemos, ese es el ángulo de 60 grados. De esta forma hemos representado un vector en forma polar, donde se indica su módulo y su dirección.